Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 5. Capítulo 10. Las suposiciones de Pierre con respecto a Boris resultaron justas. Boris se hallaba indeciso entre los dos partidos más ricos de Moscú, pero la princesa María, por muy fea que fuera, le parecía más atractiva que Julie. Él, sin embargo, temiendo y sintiendo que sería difícil entablar relaciones con ella, se concentró en Julie. Se convirtió en un habitual en casa de los Afrosimov. María Dmitrievna, a pesar de estar espiritualmente muerta por la pérdida de sus hijos, seguía siendo tan directa como antes, y en su interior despreciaba a una hija tan poco parecida a ella. Esperaba con impaciencia el momento de desprenderse de ella. Julie tenía 27 años y pensaba no solamente que no era fea, sino que ahora era mucho más atractiva que antes. En verdad lo era. En primer lugar, porque era rica. En segundo lugar, porque cuanto más pasaban los años, los hombres podían tratarla con más libertad y seguridad. Ella misma recibía a sus invitados y ella misma visitaba otras casas ataviada con cualquier cofia. Un hombre que 10 años antes hubiera recelado de acudir a diario a una casa donde habitaba una señorita de 17 años para no comprometerla, ahora iría valientemente a sus cenas. Ese era su estilo. Sabía cómo recibir a sus invitados y remedar todos los tonos posibles. Dependiendo de las personas, Julie era una bombástica aristócrata y dama de honor, o una cándida moscovita, una alegre señorita o una muchacha desencantada, poética y melancólica. Este último tono, adquirido ya en sus tiempos de juventud y utilizado entonces para coquetear con Nikolai, era su preferido. Pero todos ellos los adoptaba de un modo tan superficial que a las personas que en realidad eran melancólicas o simplemente alegres, las imitaciones les sorprendían y repelían. Pero ya que la mayoría de la gente finge y no vive, ella se veía rodeada de personas que la apreciaban. Sus amigos eran Karamzin, quien en otros tiempos había sido un indigente, Vasily Pushkin y Piotr Andreevich Vyazemsky, que le escribía versos. A todos les parecía divertido y libre de consecuencias charlar frívolamente con ella. Entre sus aduladores, Boris contaba para ella como uno de los más agradables, y ella le lisonjeaba. Precisamente con él, Julie consideró necesario adquirir su tono preferido, el melancólico. Mientras Boris dudaba, todavía reía y se mostraba alegre. Pero cuando se decidió firmemente a elegir entre las dos, se convirtió de pronto en una persona melancólica y triste. Julie comprendió que se entregaría a ella. Todo su álbum estaba lleno de sentencias lapidarias, suyas, escritas a mano. La muerte es salvadora y la tumba es paz. No hay mejor refugio contra las penas. Oh robles seculares, vuestras oscuras ramas ciernen sobre mí la oscuridad y la melancolía.
la melancolía. En el bosque está el asilo de la melancolía. Quiero descansar en su sombra como una anacoreta. Oh, cuanto más me acerco al borde, menos me aterra, etc. Julie interpretaba el arpa para Boris los nocturnos más tristes. Este suspiraba y le leía en voz alta La pobre Lisa. Esta situación prosiguió a lo largo de 2 semanas y comenzó a complicarse. Ambos sentían que era necesario salir de esa mortal espera, del amor a los sepulcros y del desprecio a la vida. Julie, para convertirse en la esposa de un ayudante de campo del zar. Boris, para recibir de una novia melancólica los 3,000 campesinos necesarios para las fincas de la provincia de Penza. La solución era bastante complicada, pero había que pasar por ella. Un día, después de haberse dado cuenta de que había que pasar más allá de la ensoñación de un amor no terrenal, Boris decidió explicarse e hizo una proposición matrimonial. Para horror de la anciana condesa Rostova y para enfado de Natasha, quien de todos modos consideraba a Boris uno de sus admiradores, la petición de mano fue acogida favorablemente. Al día siguiente, los 2 jugadores no estimaron necesario hacer más uso de la melancolía y comenzaron a ir alegremente al teatro y a los bailes. Por las mañanas, mostrándose como prometidos, acudían a las tiendas a comprar todo lo necesario para la boda. El convenido enlace entre Julie y Boris era una fresca e importante noticia cuando Ilya Andreevich Rostov llegó a Moscú a finales del invierno para poner a la venta su casa, llevando consigo a Natasha para que se distrajera. Capítulo 11. Los Rostov llegaron a Moscú a principios de febrero. Nunca antes había estado Natasha tan inquieta, preparada y madura para el amor, y por ello tan femeninamente hermosa, como en ocasión de aquella su llegada a Moscú. Antes de partir de Otradnoy, soñó que el príncipe Andrei la recibía en su salón y le decía: «¿Por qué no venía? Hace tiempo que estoy aquí». Natasha deseaba tan apasionadamente ese momento, tan fuerte era la necesidad de amar a un hombre que no fuera mediante una fantasía, tan difícil había comenzado a ser la espera de su prometido, que al llegar a Moscú estaba firmemente convencida de que ese sueño se materializaría y que se encontraría con el príncipe Andrei. Llegaron por la tarde y al día siguiente por la mañana se envió la notificación a las casas de Pierre, Anna Mikhailovna y Shin-Shin. El primero en personarse un día después fue Shin-Shin, que les puso al corriente de las noticias que circulaban por Moscú. La principal era que en aquel momento había 2 jóvenes, Dólokhov y Kuragin, por los que las señoritas moscovitas enloquecían. ¿Son esos que ataron el oso al policía? Los mismos, contestó Shin-Shin. Por lo menos Kuragin es un auténtico Adonis, y bueno, su padre es un personaje célebre. Y en cuanto a Dólokhov, Dólokhov es un persa. Así es como le llaman las señoritas. ¿De dónde ha salido? Desapareció hace 3 años. Resulta que fue ministro en algún lugar de Persia con un príncipe reinante. Tenía un harén y mató al hermano del Shah, pero vuelve locas a todas nuestras señoritas. Dólokhov es un persa y se acabó. Es un taur y un ladrón, pero no hay comida que no cuente con su presencia. Le invitan a todas. Así están las cosas. Y lo más divertido de todo, prosiguió Shin-Shin, ¿recuerda que Besújov se batió con él en duelo? Pues ahora son íntimos amigos. Es el primer invitado en su casa y en la de la condesa Besújova. ¿Acaso ella está aquí?, preguntó el conde. Ciertamente. Llegó hace unos días. Su marido huyó de ella y la condesa se presentó en Moscú para reunirse con él. Es guapa, muy guapa. No comprendo qué es lo que sucede entre ellos, pensó Natasha, escuchando distraídamente. ¿Volkonsky está también en Moscú?, preguntó Natasha. El padre está aquí, pero... ¡ay!
El hijo no, querida prima. No tienes con quién coquetear, contestó Shin Shin burlonamente, sonriendo con cariño. Natasha ni siquiera sonrió ante esa respuesta, apenas conteniendo las lágrimas. Después acudió Anna Mikhailovna y anunció con lágrimas en los ojos lo que para ella era motivo de dicha, el casamiento de su hijo con Yuli. Lo principal es que tiene un corazón de oro, y mi Boris la ama tan apasionadamente. Ya desde la infancia la amaba. Les comentaba una envejecida Anna Mikhailovna, repitiendo la frase que le decía a todo el mundo y sin tiempo para caer en la cuenta de que debía haberla cambiado para los Rostov. Natasha se sonrojó al oír la noticia y sin decir nada a nadie se levantó y salió del salón. Pero en cuanto se hubo retirado, comprendió cuán poco oportuno era su enojo. ¿Qué tenía ella que ver con Boris, cuando ella misma estaba ya prometida con nada menos que el príncipe Andrei, el mejor hombre del mundo? Pero no obstante, la noticia le ofendió y enojó, aún más, si cabe, por haber mostrado su enfado. Pierre, que tenía que comunicarle las últimas noticias de Andrei, todavía no se había presentado. El día anterior había estado de parranda hasta bien entrada la noche, y por eso no se había levantado hasta las 3 de la tarde. Llegó a la hora de la cena. Natasha, que había oído de su llegada, fue corriendo hasta su encuentro desde las habitaciones traseras, donde había permanecido en silencio y pensativa hasta ese momento. Al verla, Pierre enrojeció como un niño, sintiendo que se ponía colorado como un tonto. «Bueno, ¿qué?», le preguntó Natasha, cogiéndole con la mano que Pierre había besado. «¿Tiene cartas para mí?». «Mi querido conde, todos me repugnan menos usted». «¿Las tiene? Démelas». Natasha condujo de la mano a Pierre hasta su habitación, fuera de sí de alegría. «¿Vendrá pronto?». «Tiene que venir pronto. Me escribió sobre el pasaporte para un instructor que ha encontrado». «Enséñemela, enséñemela», dijo Natasha. Pierre le entregó la carta, que era breve y escrita en francés. El príncipe Andrei escribía que ya había terminado con el último de sus asuntos y que el suizo Laborde, un hombre inteligente, educado e instructor ideal, llegaría con él. Era necesario conseguirle un pasaporte. La carta tenía un estilo oficial y áspero, tal y como escribía el príncipe Andrei. Pero por ello, Pierre concluyó que estaba ya en camino. «Bueno, ¿y qué más?», preguntó Natasha. «¿Ya no hay nada más?», dijo sonriendo Pierre. Natasha se quedó pensativa. «Venga, vayamos al salón». Pierre también le comunicó los deseos de la princesa María de conocerla, de acudir a casa de los Rostov y de lo agradable que sería conocer a su futuro suegro. Natasha se mostró conforme con todo, pero permanecía muy silenciosa y concentrada. Al día siguiente, Ilya Andreevich marchó con su hija a casa del príncipe. Natasha advirtió con temor y disgusto que su padre había accedido de mal grado a realizar esa visita. Este se azaró al entrar en la antesala y preguntar si el príncipe se hallaba en la casa. Una vez que fueron anunciados, Natasha también se percató de que entre los sirvientes reinaba cierta turbación. 2 de ellos cuchicheaban algo en la sala, y una doncella se acercó presurosa a ellos, tras lo cual les informaron de que el príncipe no les podía recibir, pero sí la princesa. La primera persona en salir a su encuentro fue Mademoiselle Bourienne, aunque de manera fría recibió al conde y a su hija con particular cortesía y les acompañó hasta la sala donde estaba la princesa. Esta recibió a sus invitados con gesto de preocupación y temor. Tenía manchas rojas en el rostro y trataba en vano de mostrarse desenvuelta y contenta. Aparte de la indefinida antipatía y envidia que sentía por Natasha, la princesa también estaba agitada porque, ante el anuncio de la visita de los Rostov, el príncipe había gritado que no les quería para nada y que los recibiese la princesa María si así lo deseaba,
pero que no se le permitiera la entrada en sus habitaciones. La princesa se decidió a atender a los Rostov, pero temía a cada instante que su padre cometiese alguna extravagancia o grosería. La princesa María estaba al tanto del supuesto casamiento, y Natasha sabía que la princesa tenía conocimiento de ello, pero no hablaron del tema ni una sola vez. Bueno, querida princesa, he traído a mi cantarina, ya que era su deseo verla. ¡Qué pena! Es una pena que el príncipe siga enfermo. Y tras decir unas cuantas más frases de rigor, se levantó. Si me lo permite, princesa, dejaré aquí a Natasha durante un cuarto de hora. Voy a 2 pasos de aquí, a la calle Konyushenjaya, a casa de Ana Dmitrievna. Después pasaré a recogerla. Ilya Andreevich se había inventado esa diplomática argucia para dar rienda suelta a su hija con su futura cuñada. La princesa dijo que estaba muy contenta y rogó al príncipe que permaneciera más tiempo en casa de Ana Dmitrievna. Mademoiselle Bourienne, a pesar de las inquietas miradas que le lanzaba la princesa María, no se retiraba de la sala y mantenía firme el hilo de la conversación sobre los placeres de Moscú y los teatros. Natasha se ofendió y afligió, y sin ella misma saberlo, con su calma y dignidad, inspiró respeto y temor en la princesa María. A los 5 minutos de marcharse el conde, la puerta de la sala se abrió de golpe, y apareció el príncipe en batín y con un gorro blanco de dormir. «Ah, señorita», dijo. «Señorita, la condesa Rostova, si no me equivoco. Le ruego que me disculpe, no sabía... Dios es testigo de que no sabía que nos había honrado con su visita. Le ruego que me disculpe». Hablaba de un modo tan poco natural y tan desagradable que la princesa María, con la mirada gacha, permaneció de pie sin atreverse a mirar ni a su padre ni a Natasha. Esta se levantó y volvió a tomar asiento, sin saber tampoco qué hacer. Solo Mademoiselle Bourienne sonreía agradablemente. «Le ruego que me excuse». «Le ruego que me excuse», griñó el viejo antes de retirarse. Mademoiselle Bourienne fue la primera en reaccionar después de la aparición del viejo príncipe, comenzando a hablar sobre su indisposición. Pero al cabo de 5 minutos, Tijón entró en la sala y anunció a la princesa María que su padre había ordenado que marchara de visita a casa de su tía. La princesa María, sonrojada hasta las lágrimas, mandó decirle que en aquel momento tenía invitados. «Querida Amélie», dijo la princesa, volviéndose a Mademoiselle Bourienne, «vaya y diga a mi padrecito que hoy por la mañana no podré ir. Por favor», añadió con un tono que Mademoiselle Bourienne conocía por infalible y con el que la princesa, al límite de su paciencia, dio a entender que ya no cedía más. Mademoiselle Bourienne salió de la sala y la princesa María, ya sola, cogió de la mano a Natasha y, disponiéndose a hablar, suspiró profundamente. «Princesa», dijo súbitamente Natasha, poniéndose de pie también. «No. Vaya usted, vaya, princesa», dijo con lágrimas en los ojos. «Quería decirle que es mejor que lo dejemos. Es mejor». Y comenzó a llorar. «No llore, alma mía». Y la princesa también empezó a sollozar al tiempo que la besaba. El anciano conde hizo acto de presencia en ese momento y las halló en esa situación. Tras recibir la promesa por parte de la princesa de devolverles la visita al día siguiente por la tarde, el conde cogió a su hija y abandonaron la casa. Capítulo 12. Aquella misma tarde, los Rostov fueron al teatro. Natasha se había mostrado silenciosa y ensimismada durante todo el día, vistiéndose para la ocasión sin experimentar ningún placer. Aquella noche honraban a la preferida del público moscovita, y el conde Ilya Andreevich, que había conseguido unas localidades, llevó a sus señoritas a ver el espectáculo. Natasha
no marchó de buena gana, aunque de todos modos sabía que tenía que pasar el tiempo de alguna manera. Pero cuando una vez vestida, bajó para esperar a su padre y se miró en el espejo grande del salón y observó lo guapa que estaba, entristeció aún más. Pero su tristeza era dulce y afectuosa. Dios mío, si él estuviese aquí, yo ya no sería como antes, tonta y tímida, sino otra. Le abrazaría, me apretaría contra él, le obligaría a mirarme con sus ojos curiosos y aduladores, y después le obligaría a reírse como reía entonces. Y sus ojos, ¿cómo veo esos ojos?, pensaba Natasha. ¿Qué tengo yo que ver con su padre y con su hermana? Yo le amo a él, y solo a él, a su rostro, a sus ojos y a su sonrisa viril e infantil. No, es mejor no pensar en él. Mejor olvidarle por completo por el momento. Si no, no aguantaré esta espera. Ahora mismo voy a llorar. Y se apartó del espejo para no prorrumpir en sollozos. ¿Cómo puede Sonia amar a Nikolai de una manera tan regular y apacible y esperar con tanta paciencia? No, ella es totalmente distinta, pensó, mirando cómo entraba en la sala Sonia con un abanico. Tras quitarse el abrigo, Natasha entró en el iluminado palco de platea mientras sonaba la música de su obertura preferida. Bajo esas brillantes luces y al son de ese compás, parecía aún más enamorada y triste. No pensaba en el príncipe Andrei, pero se sentía como si se hallara en su presencia, reblandecida y enternecida. Deseaba apretarse contra alguien, acariciarse y amar. Tomó asiento en la parte delantera, donde le indicó el acomodador, y apoyando su mano en las candilejas, comenzó a mirar al patio de butacas y a los palcos de enfrente. Su pequeña mano, enfundada en el guante, involuntaria e imperceptiblemente apretada, y soltaba convulsivamente el programa de la velada al ritmo de la obertura, arrugándolo. Natasha y Sonia, dos muchachas excepcionalmente hermosas que habían hecho aparición con el conocido en todo Moscú, conde Ilya Andreevich, quien hacía tiempo que estaba ausente, atrajeron para sí toda la atención de los allí presentes. Además, todos conocían, aunque de manera vaga, su compromiso con el príncipe Andrei, uno de los mejores partidos. Sabían que desde entonces vivían en el campo, lo cual era una circunstancia que suscitaba un interés aún mayor hacia ella. La atención estaba concentrada sobre Natasha en particular, quien aquella noche, y gracias a su triste y poético estado de ánimo, estaba especialmente bella. Sorprendía sobre todo por estar rebosante de vida y belleza, además de por su indiferencia hacia todo lo que la rodeaba. «Mira, aquellas parecen a Lenina y su madre», dijo Sonia. «Dios mío, Mijail Kirillich ha engordado aún más», observó el anciano conde. «Mirad qué toca lleva nuestra Ana Mijailovna. También están Boris y Yuli. Ahora se nota que están prometidos». Natasha volvió los ojos en la dirección que miraba su padre y vio a Yuli, que muy escotada y luciendo un collar de brillantes en torno a su gordo y rojo cuello, muy empolvado como Natasha sabía, estaba sentada con aspecto muy alegre junto a su madre. Detrás de ellas, con el oído pegado a los labios de Yuli, se divisaba la bien peinada y hermosa cabeza de Boris, quien miró de reojo a los Rostov y sonrió diciendo alguna cosa. «Hablan de nosotras. Seguramente está aplacando los celos por mí de su novia», pensó Natasha. Ana Mijailovna estaba sentada detrás, ataviada con una toca verde, sumisa a la voluntad de Dios y con el rostro feliz y festivo. En el palco reinaba esa atmósfera de noviazgo que también conocía Natasha y tanto le gustaba. Tras un suspiro,
comenzó a otear en busca de algún otro rostro conocido. En la parte delantera del patio de butacas, justo en el medio, apoyándose de espaldas con los codos sobre las candilejas, estaba Dólokhov, con su larga melena de cabellos rizados extrañamente peinada hacia atrás. Vestía un traje persa y estaba a la vista de todos, sabiendo que atraía la atención de toda la sala, y se mostraba igual de desenvuelto que si estuviera en su propio cuarto. Junto a él se agolpaba la juventud más granada de Moscú, entre la que evidentemente él se llevaba la palma. Dólokhov, después de su historia con Nikolai, había retirado el saludo a los Rostov. Alegre, miraba con insolencia directamente a los ojos de Natasha, que apartó despreciativamente su mirada. El conde Ilya Andreevich, riéndose, dio un pequeño empujón a Sonia y la mostró a su anterior adorador. En el palco contiguo, a 2 pasos del suyo, Natasha observó a una dama que estaba sentada de espaldas a ella. Su cuello y sus desnudos hombros eran arrebatadores, y lucía un vestido y un peinado que denotaban una elegancia de grado sumo. Natasha, a la que siempre le había encantado la belleza y elegancia de todos, especialmente en las mujeres, volvió unas cuantas veces su mirada hacia ese cuello adornado con un collar de perlas, esos hombros y ese peinado, pareciéndole que ya en algún lugar se había quedado prendada de esa belleza. La dama estaba sentada sola. Cuando la miraba por segunda vez, la dama se giró y, hallando al conde Ilya Andreevich, inclinó la cabeza y sonrió. Era extraordinariamente bella, y Natasha recordó que ya la había visto y admirado anteriormente en algún otro sitio. Recordó que se trataba de la condesa Besújova, la esposa de Pierre, cuando Ilya Andreevich, que conocía a todo el mundo, se volvió para intercambiar unas palabras con ella. —¿Lleva en Moscú mucho tiempo, condesa? —preguntó. Iré a besar su mano. Yo he venido por unos asuntos y he traído conmigo a mis niñas. Dicen que Semyonovna trabaja divinamente. ¿Y su marido? La condesa Besújova sonrió con su encantadora sonrisa y dijo: quería venir, encantada de verles, y se volvió. —¡Qué guapa está! —susurró el conde. —¡Una maravilla! —exclamó Natasha, a la que la belleza femenina le afectaba irresistiblemente. Mientras aún sonaban los últimos acordes de la obertura, el director de orquesta dio unos toquecitos con la batuta. Los que estaban todavía de pie tomaron asiento. Otros cuantos se dirigieron a sus butacas y el telón se abrió. En medio del escenario había unos paneles iguales. A los lados, unos cartones pintados de verde debían representar unos árboles, y por detrás de ellos, bajo las lámparas, aparecían unos hombres vestidos con levita y unas muchachas. Detrás había una ciudad muy mal dibujada, como todas las que se representan en los teatros y que no existen en la realidad. Por arriba se extendían unas telas y unas señoritas con corpiño rojo y falda blanca permanecían sentadas sobre las tablas. Una de ellas, engalanada con un traje de seda blanco, estaba sentada aparte, y todos estaban vestidos como siempre se viste en el teatro, pero nunca en la realidad. Todos cantaban alguna canción. Después, la muchacha de blanco se acercó a una garita, y un hombre con pantalones de seda, ceñidos, tenía las piernas gruesas, un penacho y un puñal, comenzó a mostrarle algo. Fue cogerla de la mano y rozar sus dedos, y aquel hombre empezó a cantar. Natasha, por muy extraño que resulte en el teatro, ya sabía lo que iba a pasar y no puso interés en lo que se estaba representando en la escena. En general, el teatro le gustaba poco, y en aquel momento, recién venida del campo, y en el grave estado de ánimo en el que se encontraba, todo aquello le resultaba aburrido y poco interesante. En uno de los instantes más silenciosos de la obra, cuando el amante de los pantalones ceñidos toqueteaba los dedos de la muchacha del vestido blanco,
evidentemente esperando el momento propicio del compás para empezar a cantar, chirrió una puerta del patio de butacas y se oyó el ligero ruido de unas botas que atravesaban la alfombra en dirección al palco que ocupaban los Rostov. Helene se volvió y, sonriendo, inclinó la cabeza amigablemente. Natasha siguió sin querer la mirada de la condesa Besújova. Se acercaba a ellos Anatol Kuragin, aquel mismo apuesto caballero de la Guardia Real en el que Natasha se había fijado en el baile en San Petersburgo. Lucía ahora un uniforme de ayudante de campo, con charreteras y cordones. Caminaba con paso acelerado y estilo bravo y fanfarrón, que hubiera resultado ridículo de no ser tan guapo y de no tener en su magnífico rostro esa expresión de bondadosa satisfacción y alegría. No solo Natasha y Helene se volvieron hacia él, también muchas otras damas y caballeros se giraban según avanzaba por la alfombra del pasillo, haciendo chirriar ligeramente sus botas y haciendo tintinear las espuelas y el sable. A pesar de que la función ya había comenzado, no se apresuró en ocupar su localidad, y mirando sin embargo a su alrededor, tras advertir la presencia de Natasha, a la que había observado por 2 veces, se acercó a su hermana, sacudió la cabeza e inclinándose le preguntó algo, señalando con los ojos a Natasha. ¿Quién es? Por el movimiento de sus labios, Natasha oyó o leyó que decía: es encantadora. Luego pasó a la primera fila y tomó asiento junto a Dólokhov. ¿Cuánto se parecen la condesa y su hermano?, dijo el conde Ilya Andreevich. Son especie de la misma sangre, dijo. En el entreacto, todos se levantaron de nuevo de sus butacas, se mezclaron y comenzaron a salir. Boris acudió al palco de los Rostov y recibió con mucha sencillez y cortesía las felicitaciones, y con las cejas levantadas y la sonrisa distraída, transmitió a Natasha y a Sonia el ruego de su prometida para que asistiesen a la boda. Unos cuantos caballeros más se acercaron al palco de los Rostov. El palco de Helene estaba atestado de gente, y ella se hallaba rodeada de los hombres más inteligentes e ilustres. Natasha escuchaba a ratos las finas conversaciones. Anatol Kuragin, en quien Natasha estaba interesada todo lo que cualquier mujer puede estar interesada en un hombre que tenga reputación de señorito y juerguista, permaneció de pie todo el entreacto en la fila delantera junto a las candilejas, mirando hacia el palco de los Rostov y hablando con Dólokhov. Natasha era consciente de que hablaban de ella. En medio de las filas de butacas, Natasha reparó en una figura grande y oronda con lentes, que de pie miraba ingenuamente hacia el palco. Se trataba de Pierre. Al encontrarse sus ojos con los de Natasha, la saludó moviendo la cabeza. En ese mismo instante, Natasha observó que Anatol se dirigía en dirección a Pierre, apartando a la multitud como si avanzara entre matojos. Se acercó a él y empezó a hablarle de alguna cosa mientras miraba al palco de los Rostov. Apuesto a que seguramente le está pidiendo a Pierre que nos presente, pensó Natasha. Pero se equivocaba. Anatol salió solo del patio de butacas, volviendo de nuevo a él únicamente cuando ya todos estaban sentados. Al pasar junto a su palco, Anatol giró su hermosa cabeza hacia Natasha con desdén, y a ella le pareció que sonreía. Luego oyó su voz en el palco de su hermana, y cómo le susurraba algo. En el segundo acto, la decoración representaba algún tipo de monumento, y en un agujero en las telas simulaba ser la luna. Las pantallas de las lámparas se habían alzado, el bajo y el contrabajo comenzaban a sonar, y de derecha e izquierda entraron en escena muchas personas, vestidas con capas negras que agitaban sus manos, en las que blandían algo parecido a puñales. Después llegaron corriendo otros
que empezaron a arrastrar hacia afuera a la cantante de blanco, cosa que no lograron hacer de primeras. Cantó con ellos durante un buen rato y luego se la llevaron. Entre bastidores dieron 3 golpes a una cacerola. Todos se asustaron mucho y empezaron a entonar de rodillas una plegaria muy bella. Durante el acto, cada vez que Natasha miraba al patio de butacas, sus ojos se encontraban con los de Anatol Kuragin, quien apoyando el brazo en el respaldo de su asiento, no dejaba de mirarla. A Natasha, esa mirada le resultaba desagradable y se empezó a sentir inquieta. En cuanto el acto hubo terminado, Helene se puso de pie, se volvió hacia el palco de los Rostov e hizo señas con su mano enguantada al anciano conde para que se acercara. Sin prestar atención a los que entraban en su palco, comenzó a hablar con él, sonriendo amablemente. Tiene que presentarme a su encantadora hija y a su sobrina. Toda la ciudad no habla más que de ellas, y yo aún no las conozco. Natasha, ruborizándose, se sentó a su lado. Conocer a esa belleza exuberante y escuchar sus alabanzas fue algo muy agradable para ella. Ahora también yo quiero hacerme moscovita. ¿Cómo no se avergüenza de ocultar semejantes perlas en el campo? Helene gozaba justamente de una reputación de mujer cautivadora. Podía decir lo contrario de lo que pensaba, y en particular era capaz de adular con la mayor sencillez y naturalidad. No, querido conde, permítame que me ocupe de sus muchachas. Yo ahora estoy aquí por poco tiempo, y a usted le pasa lo mismo. Trataré de distraerlas. La condesa Aliona Vasilievna preguntó por el príncipe Andrei Volkonsky, lo cual aprovechó para insinuar finamente que estaba al tanto de las relaciones del príncipe con su familia. Rogó que una de las chicas se sentara en su palco para lo que restaba de función, a fin de que se fueran conociendo mejor, siendo Natasha la que se cambió a las localidades de Helene. En el tercer acto, el escenario representaba un palacio muy iluminado y lleno de retratos de caballeros con barba, especialmente mal dibujados, como solo ocurre en los teatros. 2 personas, probablemente el zar y la zarina, que cantaban bastante mal, aparecieron por los lados de la escena, entonando una cancioncilla, y se sentaron en el trono. Los 2 vestían ropajes feos y estaban muy tristes. Tomaron asiento, y de la parte derecha salieron unos hombres y mujeres con las piernas desnudas que comenzaron a bailar todos juntos y a dar vueltas. Después los violines iniciaron unos compases. Una de las bailarinas se acercó a la esquina, se arregló el corpiño con sus delgados brazos y empezó a dar saltos, batiendo rápidamente una pierna sobre otra. En ese momento, Natasha advirtió que Anatol la observaba con unos anteojos y aplaudía y gritaba. Después, un hombre apareció por la esquina de la escena. Los timbales y las trompetas sonaron poderosos, y el bailarín, solo y con las piernas desnudas, comenzó a dar unos saltos altísimos. Se trataba de Duport, que ganaba 60,000 rublos en plata por mostrar su arte. Duport avanzaba a pasitrote, y todo el público empezó a aplaudir y dar gritos. El hombre sonreía estúpidamente y saludaba hacia todos los lados. Luego danzaron más bailarines, y de nuevo uno de los zares dio un grito al compás de la música, y todos comenzaron a cantar. Pero de improviso se anunció la tormenta, y ni qué decir tiene que todos salieron corriendo, arrastrando consigo de nuevo a una persona. Todavía no había terminado ese acto, cuando de repente se sintió una corriente de frío en el palco. Se abrió una puerta y entró Pierre acompañado del bello Anatol, que sonriendo e inclinándose trataba de no tropezar con nadie. Natasha se puso contenta de ver a Pierre, y con la misma alegre sonrisa se volvió a Kuragin. Cuando Helene se lo presentó, éste se acercó a Natasha,
inclinó levemente su perfumada cabeza y dijo que había deseado tener el placer de verla de nuevo desde el baile en casa de los Narishkin en 1810. Anatol Kuragin hablaba de una manera sencilla y alegre, y a Natasha le impresionó gratamente no solo el hecho de que no hubiera nada de extraño en aquel hombre del que tantas cosas se contaban, sino que por el contrario sonriera con la sonrisa más ingenua, alegre y bondadosa que jamás había visto. Kuragin le habló del carrusel que se estaba organizando en Moscú y le pidió que participase. Va a ser muy divertido. ¿Cómo lo sabe? Venga, por favor. De verdad, dijo. Hablaba con extraordinaria soltura y sencillez, evidentemente sin reparar en las palabras que pronunciaba. Sin apartar sus sonrientes ojos, miraba a su cara, su cuello y sus manos. A Natasha le parecía muy divertido, pero la cosa empezó a tornarse complicada y embarazosa. Cuando ella no le miraba, sentía que él ponía sus ojos en sus hombros y le devolvía ingenuamente la mirada para que Anatol desviara la vista a su rostro. Pero cuando le miraba a los ojos, advertía con miedo que entre ellos no existía esa barrera del pudor que siempre sentía en su relación con los demás hombres. Sin saber por qué, a los 5 minutos, Natasha sentía una intimidad terriblemente familiar con aquel hombre. Cuando se volvía, temía que él cogiese por detrás su desnudo brazo y besase su cuello. Conversaban sobre las cosas más nimias, y Natasha sentía una intimidad con aquel hombre como nunca antes la había tenido con ningún otro. Les resultaba extraño no solamente que no se hubiera azarado ante ella y no hubiera tratado de entender algo, sino que, por el contrario, pareciera mimarla y confortarla. Natasha se giró hacia Pierre y a su padre, como se vuelve un niño cuando su niñera se lo quiere llevar a otro sitio, pero ninguno de los dos contestó su mirada. Entre las frases de cortesía, Natasha preguntó a Anatol si le gustaba Moscú. Hizo la pregunta y enrojeció. Todo el tiempo le parecía hacer algo inconveniente al hablar con él. Anatol sonrió. Al principio no me gustaba mucho porque lo que hace agradable a una ciudad son las mujeres bonitas. Pero ahora me gusta mucho, dijo, sonriendo todo el rato y mirándole a los ojos. ¿Irá al baile? Por favor, no deje de ir. Y tendiendo su mano hacia su ramillete, añadió en voz baja: «Deme esa flor». Natasha no supo qué decir y se volvió como si no lo hubiese oído, pero en cuanto se giró, pensó con temor que él estaba a sus espaldas muy cerca de ella, por lo que debía estar confuso y enojado, y había que reparar el asunto. No se pudo contener y se volvió. Él recogió del suelo el programa y, sonriendo, la miró de nuevo. Sin saber si quería enfadarse o no, Natasha le miró directamente a los ojos. Su cercanía, su seguridad y su sonrisa cariñosa y bondadosa la vencieron del todo. Natasha sonrió también del mismo modo, mirándole directamente a los ojos. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», pensaba. Pero al mirarle y conquistarle, sintió que entre los dos no había obstáculo alguno. El telón se levantó de nuevo y Anatol volvió a su sitio. En el tercer acto apareció un diablo cantando, que agitó las manos hasta que se dieron las tablas bajo sus pies y desapareció de allí. Pero Natasha ya no veía ni escuchaba nada, aunque quisiera. No podía dejar de seguir con la mirada cada movimiento de Anatol. Al pasar junto al palco de platea de los Rostov, sonrió, y Natasha le devolvió la sonrisa. A la salida del espectáculo, Anatol les acompañó hasta la carroza. Apretándole el brazo, Anatol la ayudó a subir. «Dios mío, ¿qué es esto?», pensó Natasha durante toda esa noche.
A la mañana siguiente, recordó involuntariamente a Anatol y la soltura con la que se había dirigido a ella. Nunca había experimentado algo así. ¿Qué es esto? Quiero, pero no puedo pensar en él. Quizás sea lo que llaman amor a primera vista. No le amo, pero a cada minuto me acuerdo de él. ¿Qué significado tiene? ¿Cuál es el significado del temor que siento hacia él? Ya en la cama, Natasha solo estaba en condiciones de contarle todo cuanto pensaba a la anciana condesa. Sabía que Sonia, con su visión severa e íntegra de la vida, solo se horrorizaría de escuchar su confesión, así que no le contó nada. Capítulo 13. En aquel 1811, la vida en Moscú era muy divertida. Dólokhov y Anatol Kuragin eran los reyes entre los jóvenes solteros. El príncipe Andrei todavía no había llegado a la ciudad, y su padre, el viejo príncipe, se había marchado al campo. Pierre temía a Natasha y no acudía de visita a casa de los Rostov. Ese año, Dólokhov había aparecido de nuevo por Moscú, de donde había desaparecido rápidamente después de haber ganado a las cartas al joven Nikolai Rostov. Se contaba que aquel año también había desplumado a un comerciante, y cuando éste, tras despertar a la mañana siguiente, anunció que había sido emponzoñado con un narcótico y no tenía intención de pagar su deuda, Dólokhov, sin decir nada al mercader, dio un grito a su gente y ordenó preparar unas letras de cambio y unos arenques en una habitación vacía, donde encerró al mercader. Ha venido a pasar una temporada a mi casa. Quizás se le ocurra firmar. Al cabo de 3 días, durante los cuales no dieron al mercader de beber, éste firmó la letra de cambio y fue liberado. Pero el mercader presentó una denuncia, y a pesar de la recomendación que Dólokhov pudo conseguir, fue expulsado de Moscú con la amenaza de degradarle si no se alistaba de nuevo en el ejército. Según contaban, ingresó con el rango de capitán en el ejército de Finlandia. Su regimiento, allí destacado, estuvo inactivo, y él, que siempre había sabido relacionarse bien con las personas de mejor posición y situación financiera, convivió en Finlandia con el príncipe Iván Volkonsky, primo carnal del príncipe Andrei. Los dos se instalaron en casa de un pastor protestante, y los dos se enamoraron de su hija. Dólokhov, fingiendo estar solo enamorado, hacía tiempo que se había convertido en el amante de la muchacha. Volkonsky se enteró y comenzó a reprochárselo. Dólokhov le retó y le mató en un duelo. Aquella misma tarde, la hija del pastor protestante fue a verle y, amenazándole, recriminó lo sucedido. En un acceso de crueldad, Dólokhov la golpeó y la echó. Enseguida se instruyeron 2 nuevos pleitos, y Dólokhov desapareció, de tal modo que nadie tuvo noticias de él durante 2 años. Lo último que se supo fue a través de una carta que su madre recibió en secreto de manos de uno de sus lacayos y ayudantes en el juego de la época de su brillante vida moscovita. La carta era breve, pero apasionadamente tierna, como todas las cartas que Dólokhov escribía a su madre, y como el trato que le dispensaba desde que comenzara a andar. María Ivanovna Dólokhova iba por todo Moscú mostrando a todos la carta y suplicando la defensa y la clemencia para su adorado Fedia. La carta, escrita en Finlandia, era la siguiente: Mi inestimable ángel de la guarda y madre, el destino cruel no cesa de perseguirme. Circunstancias fatales me abocan al torrente borrascoso de la vida. De nuevo he caído en desgracia y ando entre pleitos. Solo Dios, justo y verdadero, conoce la verdad. He huido, pero no me preocupo por mí. La única pena que me atormenta es usted, inestimable ángel mío y querida mía. Le mando un abrazo
y le suplico que no se aflija y se apene, porque vendrán tiempos mejores. No desapareceré. No desapareceré. Siento que de nuevo besaré sus manos, veré sus ojos y veré el amor que más aprecio, el maternal, claro y pleno. La divinidad es la voz que más poderosamente habla en mí. Adiós, querido ángel. Le envío con la presente todo lo que puedo y le ruego que tenga paciencia. Su hijo que la adora, F. Dólokhov. La carta iba acompañada de 5,000 rublos y Dólokhov aclaraba que no necesitaba nada. María Ivanovna Dólokhova lloraba a lágrima viva al leer esta carta y recriminaba a todo el mundo la injusticia cometida con su noble hijo. A Besújov por su crueldad, a Rostov por sus calumnias, a la finlandesa por insolente, al gobierno por despiadado y a ese asqueroso joven comerciante que, pérfido de él, habiendo sido vencido en el juego por un hombre honrado, le había denunciado. Finalmente, transcurridos 3 años sin ningún tipo de noticias acerca de él, en el otoño de 1810 se presentó a la casita de María Ivanovna una persona vestida con extraños ropajes persas, bronceada y con barba, que se tiró a sus pies. Era Dólokhov. Contaban que había permanecido en Georgia durante todo ese tiempo en la casa de un príncipe reinante y ministro, que había combatido allí contra los persas, que poseía su propio harem, que había matado a alguien y que tras prestar algún tipo de servicio al gobierno, regresó a Rusia. A pesar de su pasado, que no solo no ocultaba, sino del que hacía gala, Dólokhov no solo fue paulatinamente aceptado en las altas esferas de Moscú, sino que se presentaba de tal modo que parecía que hacía un favor especial a todo aquel que acudía a visitar. Se organizaban comidas en su honor en las mejores casas de Moscú y se invitaba a la gente a pasar la tarde con Dólokhov el persa. Muchos jóvenes ardían en deseos de intimar con él y se avergonzaban de su pasado, en el que no figuraban historias como las de Dólokhov. Nadie sabía qué vivía en Moscú. Nadie sabía de qué vivía en Moscú, pero lo hacía con opulencia. Seguía vistiendo su traje persa, que le favorecía mucho. Las damas y las señoritas coqueteaban con Dólokhov a cual más, pero él, en esta su última estancia en Moscú, adquirió un despreciativo tono de donjuanismo en su trato con las mujeres, que las turbaba sobremanera. En Moscú se repetía de boca en boca su célebre respuesta a Yuli Kornakova, quien, al igual que las otras damas, deseaba domesticar a esa fiera. En el transcurso de un baile, le preguntó por qué no se casaba. «Porque no creo en ninguna mujer, y menos aún en muchachitas», respondió Dólokhov. «¿Y cómo podría una muchacha demostrarle su amor?», preguntó Yuli. «Muy sencillo, rindiéndose a mí antes de la boda. Entonces me casaría. ¿Quiere probar?». Ese año Dólokhov puso de moda por primera vez a los coros de cíngaros. Frecuentemente agasajaba a sus amigos con su presencia y solía decir que no había ninguna señorita de Moscú que valiera un dedo de matrioshka. Anatol era otro de los brillantes jóvenes de Moscú esa temporada, y aunque pertenecía a una sociedad un poco distinta, al fin y al cabo era amigo y compinche de Dólokhov. Anatol tenía 28 años, y su fuerza y belleza estaban en pleno apogeo. En los 5 años que iban desde 1805, a excepción del tiempo pasado en la campaña de Austerlitz, Anatol había vivido en San Petersburgo y Kiev, donde había servido de ayudante de campo, y en Gatchin, donde lo había hecho en un regimiento de la Guardia Imperial. No solo no buscaba servir en el ejército, sino que siempre lo evitaba, y a pesar de ello, no cesaba de servir en destinos
evidentemente muy agradables, en los que no era necesario realizar ninguna tarea. El príncipe Vasili consideraba que una de las condiciones para mantener el decoro consistía en que su hijo sirviera en el ejército. Por ello, apenas estropeaba su hijo su reputación en un destino cuando era trasladado a otro. Anatol pensaba que esto era una condición de vida indispensable, y al alistarse como ayudante de campo, hacía ver que cedía y hacía un favor. Por otra parte, no fingía, gozaba siempre de buena salud y de buen humor. En cuanto al dinero, Anatol se comportaba exactamente del mismo modo. Instintivamente estaba convencido con toda su alma de que no podía vivir de otra manera que no fuera como él vivía, es decir, con cerca de 20,000 rublos al año, lo cual era una de las condiciones naturales de su vida, como el agua para un pato. Aunque no muy a menudo, el príncipe Vasili pensaba lo mismo y comprendía que no había nada de qué discutir. Su padre se quejaba y reprochaba su conducta, pero tragándose sus palabras, acababa dándole dinero y se obligaba a hacer gestiones ante el zar. Además, Anatol estaba persuadido de que era inevitable vivir con menos de 20,000 rublos al año, pues sentía que no tenía bajas pasiones, no era jugador, no despilfarraba con las mujeres. Éstas le habían mal acostumbrado de tal modo que no comprendía cómo era posible pagarlas por hacer lo que tanto deseaban. No era ambicioso. Más de 100 veces había irritado a su padre por arruinar su carrera, burlándose de todos los honores. No era tacaño, o eso pensaba, y no ahorraba, derrochaba el dinero en todas partes, y estaba lleno de deudas. ¿Cómo podía no tener a su servicio 2 ayudantes de cámara? Si ganar premios en las carreras era su ocurrencia, ¿cómo podía no poseer un caballo de carreras? ¿Cómo no tener un carruaje, cuentas en el sastre, en la perfumería, en el abastecedor de charreteras, y etcétera, de 1,000 rublos cada una al año? Él no podía ni ponerse a pensar en ello, ni llevar el uniforme gastado. Y sobre todo, ¿cómo podía no descorchar una botella con sus amigos y no invitarles a comer o a cenar? Parecía no hacer con esto mal a nadie. No podía dejar de enviar un ramo de flores y una pulsera a las mujeres hermosas en agradecimiento a su atención, tras despedirse de ellas. Entre los jerguistas, entre los hombres Magdalena, existe el oscuro sentimiento de su inocencia, basado también, como en las mujeres Magdalena, en la esperanza del perdón. A ella se le perdonará todo, porque ha amado mucho, y a él se le perdonará todo, porque se ha divertido mucho sin hacer mal a nadie. Así piensan, o más bien sienten, en lo más profundo de su alma, los juerguistas. Y Anatol, a pesar de su incapacidad para entender las cosas, lo sentía más que ningún otro, porque era un juerguista totalmente sincero que lo sacrificaba todo por la alegría bondadosa. No era como otros parranderos, ni siquiera como Vaska Denisov, para quienes las puertas de la vanidad y de la alta sociedad, de la riqueza y de la felicidad del matrimonio estaban cerradas, y por ello exageraban sus orgías. No era de los que, como Dólokhov, recordaban siempre las ganancias y las pérdidas. No quería saber nada con sinceridad, excepto satisfacer sus gustos, de los que los principales eran las mujeres y el jolgorio. Por todo ello, creía firmemente que eran los demás los que deberían preocuparse de él y colocarle en buenos puestos, y que siempre debiera disponer de dinero. Todo había sucedido en realidad así, como suele ocurrir en la vida. En los últimos tiempos en San Petersburgo y Gatchín, Anatol se había endeudado tanto que sus acreedores comenzaron a importunarle, a pesar de su especial tolerancia con él. Mientras tanto, los disuadía con su cara bonita,
sacando pecho, sonriendo y diciendo: «Dios mío, ¿qué voy a hacer?». Pero ahora empezaban a echársele encima. Fue a ver a su padre y sonriendo dijo: «Papá, tengo que acabar con todo esto. No me dejan tranquilo». Después fue a visitar a su hermana. «¿Qué significa esto?». «Déjame dinero». Su padre ululó y por la tarde pensó: «Ve a Moscú. Escribiré y te darán un puesto. Puedes vivir en la casa de Pierre. No te costará nada». Anatol marchó y empezó a vivir alegremente en Moscú y a reunirse con Dólokhov, junto con el que introdujo un cierto tipo de donjuanismo masónico. Al principio, Pierre recibió a Anatol de mala gana por los recuerdos que en él despertaba el aspecto físico de Anatol, pero después se acostumbró a su presencia. De vez en cuando le acompañaba a sus orgías con los músicos cíngaros, le prestaba dinero e incluso le cogió aprecio. Era imposible no querer a aquel hombre cuando se le conocía de cerca. Ninguna baja pasión habitaba en él. No era codicioso, ni soberbio, ni ambicioso, ni envidioso, y menos aún sentía odio por alguien. Nunca hablaba ni pensaba mal de nadie. Para no aburrirme mientras tanto, era la idea con la que expresaba lo único que necesitaba. Sus compañías en Moscú eran distintas a las de Dólokhov. El principal círculo de amistades de Anatol radicaba en la sociedad que se reunía en los bailes y entre las actrices francesas, particularmente Mademoiselle Georges. Se movía en sociedad, asistía a los bailes y participaba vestido de caballero en las fiestas de disfraces que entonces organizaba la alta sociedad. Frecuentaba incluso las funciones teatrales caseras, pero los planes del príncipe Vasili de casarle con una rica heredera estaban lejos de materializarse. Los momentos más agradables para Anatol en Moscú tenían lugar cuando, tras asistir a un baile o incluso despedirse de la compañía de Mademoiselle Georges, de la que era un amigo muy allegado, se iba a casa de Talma, a la de Dólokhov, a la propia o con los gitanos. Tras quitarse el uniforme, se ponía manos a la obra, beber, cantar o rodear con sus brazos a una gitana o una actriz. En este caso, los bailes y la sociedad actuaban en él como una excitación restrictiva ante el desenfreno nocturno. Sus fuerzas y su aguante en el transcurso de esas noches insomnes y ebrias asombraban a todos sus camaradas. Después de una noche semejante, podía acudir al día siguiente a una comida de sociedad tan fresco y apuesto como siempre. En sus relaciones con Dólokhov, por parte de Anatol, existía una ingenua y pura amistad en la medida en que él era capaz de experimentar ese sentimiento. Por parte de Dólokhov, la amistad era interesada. Mantenía a su lado al licencioso Anatol Kuragin y le dirigía según sus necesidades. Dólokhov necesitaba de Anatol su buen nombre, la nobleza de sus contactos y su reputación para moverse en sociedad y hacer frente a sus cuentas en el juego, ya que había comenzado a jugar de nuevo. Pero lo que más le hacía falta de él era predisponerle a su favor y dirigirle a su antojo. El mismo proceso en sí, de dirigir una voluntad ajena, suponía para Dólokhov un placer, una costumbre y una necesidad. Solo, durante sus infrecuentes arrebatos de crueldad y escándalos, se olvidaba Dólokhov de sí mismo, pues siempre se mostraba como el más frío y calculador de los hombres, que gustaba sobre todo de despreciar a la gente y obligarles a actuar al dictado de su voluntad. Así había dirigido a Rostov y ahora dirigía a Anatol, aparte de otros muchos. A veces se entretenía con ello, incluso sin motivo aparente, como si únicamente estuviera cogiéndole el tranquillo. Natasha había causado una honda impresión en Kuragin. Ni él mismo sabía por qué le había hecho la corte.
Aunque había sido invitado, no acudió a casa de la tía de los Rostov. En primer lugar, porque no la conocía. Segundo, porque el anciano conde, siempre poco natural respecto a las muchachas, consideraba indecoroso invitar un juerguista tan célebre. Tercero, porque no era del agrado de Anatol visitar una casa donde hubiera señoritas. Durante el baile, Anatol permaneció en casa, pero en el estrecho círculo del hogar se sentía incómodo. Anatol no pensaba, porque no podía imaginarse qué habría de resultar de su galanteo con Natasha. Al tercer día, después del encuentro en el teatro, fue a comer a casa de su hermana, que había llegado de San Petersburgo recientemente. «Estoy enamorado. Voy a enloquecer de amor», le dijo a su hermana. «Es encantadora, pero no se dejan ver en ningún sitio. ¿Qué pasaría si les hago una visita? Me casaría con ella ahora mismo. ¿Eh? No tienes que organizármelo de algún modo. Invítales a comer o, no sé, organizar una velada». Helene escuchaba a su hermano alegremente y con aire de burla, incomodándole. Le encantaba sinceramente ver a los enamorados y seguir el proceso de enamoramiento. «Has caído», dijo ella. «No, no les llamaré. Son muy aburridos». «¿Aburridos?», contestó horrorizado Anatol. «Ella es un encanto, es una diosa». A Anatol le gustaba esa expresión. Durante la comida permaneció en silencio, suspirando. Helene se reía de él. Cuando Pierre hubo salido del salón, Helene sabía que él no aprobaría una cosa así, le comunicó a su hermano que estaba preparada para compadecerse de él y que al día siguiente Mademoiselle Georges declamaría en su casa, que habría una velada y que invitaría a los Rostov. «Tan solo ten presente que no debes hacer travesuras de las tuyas. La invito bajo mi responsabilidad y, según dicen, ya está prometida», dijo Helene, deseando que su hermano hiciese precisamente alguna travesura. «Eres la mejor de las mujeres», gritó Anatol, besando a su hermana en el cuello y en los hombros. «¡Qué pies! ¿Los has visto? Es un encanto». «Encantadora, encantadora», dijo Helene, a quien Natasha le había gustado sinceramente y deseaba de veras que pasara un buen rato. Al día siguiente, los caballos grises de Helene llevaron su carreta hasta la casa de los Rostov, con aspecto lozano por el frío y con una sonrisa resplandeciente que asomaba entre sus pieles de Marta, entró presurosa y animada en el salón. «No, querido conde, lo suyo no tiene parangón. ¿Cómo se puede vivir en Moscú y no salir a ningún sitio? No, no se lo permitiré. Hoy por la tarde, Mademoiselle Georges declamará en mi casa, y si no trae consigo a sus dos bellas jóvenes, que son mucho mejores que Mademoiselle Georges, no querré saber nada más de usted. A las 9 en punto. No falten». Al quedarse a solas con Natasha, tuvo tiempo de decirle: «Ayer mi hermano estuvo comiendo en mi casa. Me moría de la risa. Apenas comió nada y suspiraba por usted, querida mía. Está loco, loco de amor por usted». Natasha se ruborizó. «¿Por qué me cuenta todo esto?», pensó. «¿Qué tengo yo que ver con alguien que suspira por mí, si ya tengo a mi prometido?» Pero Helene, pareciendo adivinar las dudas de Natasha, añadió: «No deje de venir. Distráigase. No debe vivir como una monja solo porque ame ya a alguien, encanto mío». Así era como llamaba a Natasha. Incluso en el caso de que ya esté prometida, estoy segura de que su novio preferiría que se dejara ver en sociedad durante su ausencia antes que morir de aburrimiento. ¿Qué significa esto? Sabe que estoy prometida, pero me habla del amor de Anatol. Ha hablado de ello con su marido, con Pierre, y se habrán reído. Y ella, una señora tan agradable, evidentemente me quiere con todo su corazón». Natasha no se confundía en este punto. A Helene le gustaba de veras. «Ellos lo sabrán mejor que yo», pensó Natasha. «¿Quién puede prohibir a alguien
que se enamore. ¿Por qué no he de divertirme?